Listo, ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Ok. Creo que ya vimos todo lo que íbamos a ver con esto. Una última cosa que también se las voy a mencionar para que lo tengan en cuenta cuando van a hacer este tipo de obras. Es el hecho de que cuando ustedes bombean, abaten el nivel freático durante, para poder construir, o sea, meten una motobomba y bajan el nivel freático acá, por debajo del nivel del terreno. Mientras ustedes tengan la motobomba prendida, no va a haber ningún problema. Pero si ustedes eh, dejan de, de bombear antes de que el concreto, esto está vacío mientras hacen eso, esta parte está vacía mientras hacen eso. Si dejan de bombear antes de que el concreto haya alcanzado su fraguado inicial, ¿sí? Entonces el nivel freático va a empezar a recuperarse, va a empezar a recuperarse con una gran presión. ¿Listo? Están bombeando, no he dibujado aquí el equipo de bombeo, pero están bombeando. Dejan de bombear y aquí se va a generar una gran presión. Si el concreto no está aún, no ha alcanzado su fraguado inicial y aún habiendo alcanzado su fraguado inicial, y aún habiendo alcanzado su fraguado inicial y, y la presión es muy alta, la del agua, o sea, un tanque muy alto que genera una gran presión. Entonces, a través de ese concreto, se le va a producir, a través del concreto, el agua va a arrastrar las partículas más pequeñas del concreto, la arena, ¿sí? Y les va a crear unas especies de conductos o túneles dentro del concreto, ya colocado, que se llaman microfiltraciones. ¿Sí? Son unos caminitos producidos por el arrastre del agua debido a su presión, que son capaces de horadar, erosionar el concreto y forman unos tubos, ahí yo los coloco gordos, pero son muy finos, ¿sí? Y entonces a través de esos tubos se va a empezar va a empezar el agua que está en el suelo, va a empezar a aparecer por ahí, ¿sí? Y eso les va a producir humedades. Si eso, o sea, la gota de agua que está acá, como está presionada por la diferencia de alturas que hay entre el nivel freático y el tubo, entonces si hay un grano de concreto aquí, la gota lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando, lo saca y empieza a salir agua aquí, hasta que se nivele, ¿correcto? Si si es para un tanque, si es para un tanque o para una piscina, de pronto esto no revierte mucho problema. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto va a estar lleno de agua. ¿Listo? Pero si es, por ejemplo, una caja de registro, ¿sí? O un lugar donde va a haber una válvula, o el sótano de una edificación, ¿sí? Que ocurre mucho aquí en Montería, entonces esa agua va a empezar a salir aquí poquito, en verano va a tener un nivel pequeño,
¿sí? El nivel en verano, voy a dibujarle otro color para que se diferencie del otro. En verano va a tener un nivel pequeño, pero en invierno puede ser fastidioso, ¿sí? En Montería todavía no hemos construido un sótano que sea totalmente estanco e impermeable. Siempre, siempre que nosotros bajamos, que hacemos un semisótano, eh, que tenga más de 2 metros de profundidad, siempre va a tener una lámina de agua en invierno, ¿sí? Y si es más profundo, va a tener una gran lámina de agua que puede llegar al tobillo. Entonces imagínate que tú llegas al, al parqueadero en el fondo de tu edificio y te vas a montar en tu vehículo, ¿sí? Y tu zapato va a quedar metido dentro del agua. Esa es la situación. Entonces, para tratar de contrarrestar esto, porque sobre todo a nivel de sótanos, que ya son áreas muy grandes, es bastante complicado, entonces lo que tenemos que hacer es, mientras estemos fundiendo y 24 horas después, sigamos bombeando para bajar el nivel freático, tal como se los enseñé en clases anteriores, para que se logre el fraguado inicial del concreto y parte del fraguado final. De esa manera ya el concreto está un poco endurecido y esta gotica de agua que teníamos acá, ¿sí? Esta gotica de agua que tenemos acá, no nos va a ya tenga mucha presión, ya el concreto está suficientemente endurecido y no va a poder arrastrar las partículas ni formar estas microfiltraciones que están acá. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Realmente cuando me han venido a decir vamos a hacer sótanos, enseguida le digo al arquitecto y el dueño de la obra que es preferible que eliminemos eso y que todo sea superestructura, salga, salga por encima del nivel del terreno. Sobre todo, que nunca sean esas alturas mayores de 1,5 metros, porque esas filtraciones o esas microfiltraciones se vuelven incontrolables. Se vuelven incontrolables en un sistema como este. Entonces viene, si hay algún cachaco, me perdona, y cachaco es aquel que es de Bogotá, aunque aquí consideramos que cualquiera de Plata Rica para allá es cachaco. Entonces vienen los cachacos y dicen, no, pero es que en Bogotá, hombre, ya estoy hablando como país y no como rol. Ahí hacemos hasta 3 y 4 sótanos. Sí, ahí hacen 3 y 4 sótanos, pero la hidrogeología de la zona es muy diferente a la que hay aquí. Ya yo se las expliqué al final de la clase pasada. Aquí todo el suelo, toda el agua del suelo está conectada con el río Sinú. Allá no, en Bogotá era una laguna y el agua es quieta. Y el agua tiene un flujo, ¿ya? O sea que tiene una fuerza vertical ascendente, ¿sí? Que se intensifica a través o que se produce a través de los estratos arenosos que tiene el suelo nosotros. Allá no, en Bogotá podemos fácilmente encontrar estratos que tienen 70 metros de arcilla con, con lentecitos de arena que pueden tener 2 o 3 centímetros de, de espesor. Aquí no, aquí los espesores son de 50 centímetros, de 1 metro y tienen mucha presión. Entonces, controlarlo en Bogotá es fácil porque el agua es estanca, aquí no, porque aquí el agua tiene una fuerza longitudinal, produce todos estos fenómenos que se... Aquí se los he dibujado aquí, pero realmente ellos se pueden producir también a través de los muros, cuando los muros están por debajo de de la superficie, cuando son enterrados, también se puede producir eso. Entonces, ¿cómo podemos mitigar un poco eso en los muros y también en la parte de abajo? Aunque, como les digo, hemos intentado de todo y igual el agua sigue subiendo haciendo un filtro, es decir, colocando una gran cantidad de piedras alrededor de toda la excavación
algo como así. Colocando un gran filtro. Alrededor de la totalidad del edificio, que es costosísimo y que hasta ahora no hemos logrado que asegure que no va a haber la Ingeniero, filtración. Sí, dígame, algo así. Cuéntame. un filtro como rodean el edificio con una malla y le echan, no sé, como un limo que sea más permeable. No, Imagínate, tiene que ser como piedra partida o grava, ¿oíste? ¿Listo? ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros tenemos, ya voy a borrar este abatimiento aquí, nosotros tenemos un suelo fino y ese suelo fino, ¿sí? Y tiene unas capas de arena. Las capas de arena traen, vamos a dibujarlas aquí para que no se me enreden. Digamos que la gris es la capa de arena, que también aflora por acá. Entonces, esa capa de arena tiene una gran cantidad de agua. ¿Listo? Pero esta no es no es una arena limpia, es arena con limo. Entonces, al entrar el filtro, lo que vamos a hacer es disponer de una porosidad mayor en el material, ¿sí? Y al material ser más poroso, esta presión se va a disminuir dentro del material, dentro del filtro, ¿sí? Cuando pasa de la arena, que es pequeñita, acuérdense que la arena tiene tamaños máximos de 4,76 milímetros y las que tenemos aquí en Montería pueden ser de 1 milímetro máximo. ¿Sí? Entonces, tienen muchos poros pequeñitos. Entonces, dentro de la arena, el agua va bastante presionada porque los huecos son muy pequeños. Es como el fenómeno de la capilaridad. Es como el fenómeno de la capilaridad. Aquí. Si están viendo el PowerPoint, ¿cierto? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, esto se los voy a explicar ahora, pero esto debieron verlo en física. Entonces, si nosotros tenemos una superficie libre de agua, es decir, cogemos un balde y lo echamos de agua y le metemos diferentes pitillitos y le metemos diferentes pitillos de diferente tamaño, ¿sí? De diferente diámetro, perdón. Entonces, el ascenso va a ser mayor en los pitillos delgados que en los pitillos gruesos. ¿Por qué? Porque eso se ve una fuerza, que se les voy a explicar ahora dentro de un rato, que se llama tensión superficial, y esa tensión superficial es igual si el suelo es el mismo. O sea, si yo tengo, si el material del que están hechos los pitillos o los tubos es el mismo, toda la tensión superficial aquí o aquí o acá o acá o acá va a ser la misma. Entonces la cantidad de agua, porque la tensión superficial lo que hace es que el líquido ascienda por dentro del tubo, la cantidad de agua que hay en este tubo delgado es la misma cantidad de agua que hay aquí. ¿Por qué? Porque las tensiones superficiales son iguales, solamente que como este es más grande, tiene un área transversal mayor y la altura va a ser menor, mientras que en este de menor área transversal, la altura va a ser mayor. ¿Sí? Porque el volumen, el peso del líquido, una tensión superficial que es igual en ambos conductos, ¿sí? Va a ser ascender la misma cantidad de agua. Acá es mayor la ascensión simplemente porque su sección transversal es menor. ¿Listo?
Entonces, algo similar pasa acá, donde el agua va a través de unos orificios muy delgados, entonces pasa rápidamente y tiene una altura piezométrica grande, ¿sí? Mientras que si le coloco gravas alrededor de la edificación, voy a pasar de este medio delgado a este medio que tiene grandes poros, y entonces la presión que se va a ejercer sobre la edificación va a ser mucho menor. ¿Sí quedó claro lo que les estoy diciendo? Señores. Yo casi no lo entendí, ingeniero, la verdad. Yo tampoco, ingeniero. ¿Será que la podría última repetir? parte? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacérselo aquí. Yo vengo de este medio arenoso, donde tengo partículas muy finas, muy pequeñas. Inclusive ¿ves? Donde tengo estas partículas muy pequeñas. ¿Qué pasa con estas partículas? Estas partículas dejan espacios muy pequeños, ¿sí? Entonces, el agua que va por aquí va con bastante presión. ¿Por qué? Porque eh, los orificios por donde está transitando, ¿sí? Son pequeños, tienen una porosidad más pequeña, entonces como tiene que haber una continuidad en el flujo, ¿sí? Aquí cuando construyo el filtro, aquí el agua va muy presionada, ¿sí? Pero cuando llego acá, que tiene orificios más grandes, ¿sí? El agua se descompresiona. ¿Sí queda claro? ¿Sí entendieron ahora? Sí, ingeniero. Ok. Ah, claro. Entonces, eso es lo que trato de hacer con el filtro. Trae una presión gigante aquí, ¿sí? Y cuando lo paso a un medio más poroso, que tiene más aire, ¿sí? Entonces la presión se libera. ¿Para qué libero la presión? Para que cuando venga aquí contra la estructura, vamos a pintar esto de otro color, para cuando venga, ahora me pinto el color. Para cuando venga contra la estructura, yo le haya reducido la presión para que no me haga estas microfiltraciones. ¿Listo? Eso es lo que se busca. Sin embargo, hemos hecho filtros suficientemente anchos, ¿sí? Que lo que hacen es que a medida que el agua va avanzando, va reduciendo la presión al entrar al filtro, y sin embargo el agua sigue atravesando, o sea, creando la microfiltración a través del muro, y, y se siguen inundando los sótanos. ¿Listo? Entonces, esto aquí en Montería es complicado, bastante complicado. La otra forma en que se ha podido reducir, sobre todo en invierno, esas microfiltraciones es hacer el filtro, ¿sí? Pero de todas maneras, en invierno poner a bombear esto. Y esto muy seguramente, ustedes lo han visto, que en muchos edificios, eh, en los edificios que tienen sótanos, tienen un sistema de bombeo, y el frente del edificio, así no haya llovido hace algunos días, pasa lleno de agua. ¿Por qué? Porque como han tenido ese problema, lo que hacen es ponerle una motobomba a la edificación, al sótano de la edificación, para que saque esos excesos de agua y no se llene el sótano de agua, que es incómodo para los habitantes de allí. Eso se tiene que hacer con mucho cuidado, porque puede ser que si hago un bombeo directo como el que yo les expliqué, puede empezar a erosionar el suelo debajo de la edificación. ¿Listo? Entonces,
los filtros aquí, que tienen que llevar a tela, así como estaba explicando alguien por ahí, tienen que llevar el geotextil para que solamente pase el agua, como le había explicado la otra vez, para que solamente pase el agua y no pasen los finos hacia el filtro, porque si no le coloco el geotextil, ya ustedes saben, les había explicado, si no le coloco un geotextil que envuelva todo el filtro, que envuelva todo el filtro. Bueno, ya ustedes saben que ya abajo está la piedra. Si no le coloco el geotextil, entonces estos fragmenticos de suelo van a atravesar el geotextil y empiezan a llenar el suelo de estas partículas. O sea que la piedra o la grava que tengo ahí metida dentro del geotextil, si no tuviera geotextil, entonces empieza a llenarse esos vacíos. Si se llenan los vacíos, ya no tengo filtro, correcto. Porque ya estoy empeorando la situación, porque los huecos grandes que deja la piedra los estoy llenando de arena y va a ser un material inclusive con menos permeabilidad que el material original. Entonces, tengo que colocarle a todo el geotextil. Listo. Tengo que colocarle el geotextil. Vuelvo y lo explico. Si no le coloco el geotextil, digamos que no estuviera, entonces los granitos se empiezan a meter aquí, entre los huecos que deja el filtro, y lo obturan. O sea, dejo el filtro inservible y la presión del agua sobre la estructura me va a aumentar. ¿Ya? Me va a aumentar. Eso no solamente produce microfiltraciones, estos muros también pueden sufrir deformaciones si la presión del agua es muy alta. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a construir. ¿Eh? Y saber la geología y los casos que ha habido en la zona para ver si nos aventuramos a construir sótano o mejor sacamos ese piso hacia arriba. ¿Listo? Hacia arriba del nivel del terreno. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Seguimos adelante entonces. ¿Quedó todo claro? ingeniero. Claro. Bueno. Profe, una No, aclaración señores, aquí. claro, con mucho gusto. Profesor, porque hay a veces que cuando están construyendo, o si sea como un pozo subterráneo o digamos una piscina, le colocan como un plástico negro abajo? No sé si servirá para la filtración o algo así. Un plástico negro abajo. Sí, exactamente. Ah, Plástico ok, negro o ok. una malla protectora, no sé. Ok. Eh, vamos a explicarlo aquí mismo. Listo. Entonces, supongamos que yo voy a hacer mi casa, ¿cierto? Entonces, el concreto no tiene mucho problema. El concreto no tiene mucho problema porque el concreto es impermeable. Y además de eso, al concreto de la cimentación se le debe impermeabilizar. ¿Sí? Eso no tiene mucho problema. El problema es cuando vamos a hacer los muros. Cuando vamos a hacer los muros, bueno, imagínense que aquí ya vienen los muros. Cuando vamos a hacer los muros, voy a ponerle de color muro. Imagínense que esa es la pared de bloques.
No he podido hacer que se me haga más delgada, como aquí. Digamos que vamos a hacer nuestro muro. Entonces, ese muro en contacto con el suelo, ¿sí? En contacto con el suelo, un suelo como el de aquí de Montería, entonces nos va a producir que las variaciones del nivel freático, sobre todo en invierno, el agua se nos suba por aquí por el muro, ¿ya? Y entonces el muro se empieza a poner de color más oscuro, ¿sí? Empieza a aparecerle como una especie de verdín. ¿Por qué? Porque eh, el agua empieza a descascarar el pañete, empieza a traer sustancia orgánica, y esa sustancia orgánica, como nuestro suelo además es muy fértil debido a las sucesiones de inundaciones que tuvo el río, entonces el mundo se empieza a dañar. Entonces, ¿qué hace mucha gente para, para impermeabilizarlo? ¿Por qué? Porque si yo lo impermeabilizo, de todas maneras, voy a sacar esto. De todas maneras, en invierno sube el agua, en verano trata de bajar, sube, baja, sube, baja. Eso va lavando de pronto un poco el impermeable o va horadando. Entonces, por muy impermeable que sea, y además el agua no solamente asciende por aquí, sino que parte del sobrecimiento, ¿sí? O todo el sobrecimiento está en contacto con el agua, entonces también el agua viene por aquí, o sea, mejor dicho, el agua viene por todas partes. Entonces la gente opta por colocarle aquí en la parte de abajo, digamos, le coloca un plástico. ¿Por qué no una geomembrana? Porque obviamente una geomembrana debe estar con el dólar tan caro ahora, como 30.000 pesos el metro cuadrado, mientras que un plástico de un calibre de 8 milímetros, 10 milímetros, puede costar 2.000 pesos el metro cuadrado, menos, 1.000 y pico. Entonces, cumple la misma función. Lo que hay que tener mucho cuidado es que cuando tú vayas a colocar el plástico, ¿sí? No vayas a romperlo. El plástico lo que hace es impedir que el agua pueda ascender eh, hacia el muro. ¿Listo? Igual, me imagino que los que lo hacen también impermeabilizan el muro, pero esto lo que logra es impedir que el agua atraviese el muro. El plástico no solamente lo tienen que colocar en el fondo, también tienen que colocarlo todo lo que esté enterrado dentro del suelo. Si está el sobrecimiento, entonces toda esta zona también hay que cubrirla de plástico para que, como les dije, cuando ascienda el nivel freático, no pueda atravesar ese plástico. Entonces lo emplean generalmente para eso. Esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces él se emplea para lograr una impermeabilización adicional. El problema es que por donde se tortura el plástico, como yo siempre le he dicho, el agua es facilita, entonces todo el agua se te va a venir por ese puntico de ahí. Entonces ahí vas a tener, si hay un daño, ahí vas a tener, si hay un rasgamiento del plástico, por ahí el agua va a tener muchísima más presión que si se generara solamente en todo el muro. ¿Por qué? Porque va a estar concentrado el punto de desfogue. Eso es como cuando tú tienes una manguera de esa que tiene controlador de presión. Si tú abres el controlador de presión, un chorro menos fuerte, o sea, con menos presión, y si tú la cierras y haces la obturación bien, bien pequeñita, te va a salir un chorro más delgado, pero más potente. ¿Listo? Igual ocurre aquí. Si es una sola rasgadura, por ahí la presión va a ser mayor y entonces empieza a presentarse la humedad por ese punto en particular. Bueno, si no hay más preguntas,
Pasemos a esfuerzo cortante. Para explicarles esfuerzo cortante, a mí siempre me gusta en el salón tomar una silla, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que esas sillas están sobre el suelo. Imaginemos que esa línea que pinté ahí, que se me olvidó pintar, es el suelo, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos visto hasta ahora en suelos esfuerzos a compresión. Los esfuerzos a compresión lo que buscan es reducir la fibra del elemento. Entonces, si yo aplico un esfuerzo a compresión, lo que hago es colocar un esfuerzo sobre el suelo, en este sentido, y en este otro sentido, y lo que buscan esos esfuerzos a compresión son acortar las fibras del elemento. ¿Listo? Eso es lo que busco con un esfuerzo de compresión. Pero ahora vamos a hablar de un esfuerzo cortante. Entonces, en un esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante lo que busca es aplicar una fuerza que trate de rasgar, de cortar el elemento. Entonces, aplicamos una fuerza en este sentido. No me quedan muy derechas, pero no voy a gastarme el tiempo teniendo totalmente derecho. Entonces lo que aplicamos es un esfuerzo que trate de rasgar el elemento, ¿sí? De separar las superficies del elemento, considerando esto como un elemento inicialmente entero, completo, ¿sí? Entonces le aplicamos fuerzas tangenciales cortantes al elemento, que las fibras se corten, se arranquen. ¿Listo? Eso es un esfuerzo cortante. Entonces, mientras el de compresión trata de acortar el elemento, el de tracción, que los suelos y el concreto no resisten mucha tracción, las tracciones tratan de estirar el elemento. Los suelos y el concreto no son buenos en este tipo de esfuerzos a tracción. Obviamente el esfuerzo a tracción sería de este tipo, opuesto, digamos que en sentido opuesto es de la compresión. Todo lo que busca la tracción es estirar, alargar la fibra del elemento. ¿Listo? Entonces tenemos compresión, tracción y cortante. El cortante ya saben que lo que busca es cizallar el elemento, cortarlo. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, si nosotros tenemos una silla, ¿sí? en el salón, imagínense, yo puedo tomar la silla y rodarla. ¿Por qué? Porque la resistencia al corte que se produce entre el suelo y la silla es pequeña. Entonces yo puedo atravesar de manera fácil o mover de manera fácil la silla, porque la fuerza que me va a impedir eso, el cortante, es muy pequeño. ¿Listo? Pero si monto a Maggie Simpson, que es lo que tienen allí, ya me va a ser un poco más complicado mover la silla. La voy a poder, pero no moverla con la misma facilidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo tenga un confinamiento, es decir, un elemento que me ejerza peso aquí sobre la silla, me va a ser mucho más complicado el movimiento de la silla en este sentido. Y si a quien tengo a Homero Simpson, es decir, un confinamiento mucho más grande, entonces prácticamente no voy a poder mover esa silla. La voy a mover un poquito y con muchísima dificultad.
¿Listo? Lo que quiere decir que entre más confinado, entre más peso haya sobre la silla, más difícil va a ser rasgarla. Eso quiere decir que el confinamiento, el hecho de ponerle cargas encima, me va a aumentar la resistencia del corte del material. Es fácilmente demostrable si nosotros tomamos cualquier, por ejemplo, algo que tenga ahí a la mano, un libro, un borrador, algo así, y lo tienen sobre una mesa. Si ustedes tratan de desplazarlo con el dedo, lo desplazan fácilmente, pero si le colocan más peso encima a ese libro, a ese borrador, entonces más difícilmente va a ser de desplazar. En otras palabras, a mayor confinamiento va a haber mayor resistencia al corte del material. En suelo, ¿cómo aplica eso? En suelo aplica que mientras más profundo sea el suelo al cual le voy a medir el cortante, más capas de suelo va a tener encima o más columnas de suelo va a tener encima. Entonces ese material en profundidad va a ser más resistente que el mismo material si está a nivel superficial. ¿Listo? Entonces el confinamiento es muy importante para la resistencia al corte. Por otra parte, si yo tomara la silla y utilizar alguno de estos pegantes que tenemos aquí, el Pegastick, la goma, mi tiempo se llamaba Boxer, o la silicona, ¿sí? Si yo cogiera las patas de la silla y le colocara aquí abajo, si a esas patas de la silla yo las pegara, entonces la fuerza independiente del confinamiento, ¿sí? La fuerza también va a aumentar, la fuerza que voy a necesitar para poder atravesar la silla. Y así como en el mercado hay diferentes tipos de pegantes, en la naturaleza también hay diferentes tipos de pegantes que se pueden encontrar. Entre ellos, los pegantes que hay en la naturaleza están las arcillas. Las arcillas son... esto está en otro... Sí, vamos a borrarle otra letra. Dentro de los pegantes que podemos encontrar en la naturaleza están las arcillas. La arcilla es un pegante natural, ¿sí? Cuando nosotros tomamos un pedazo de arcilla y lo mojamos, él se vuelve pegajoso, ¿sí? Y todas sus partículas están unidas entre sí. Entonces es un pegante natural, digamos que suave. Otras pegantes naturales que existen son los óxidos de cal, que dan origen finalmente a los óxidos de calcio, perdón, que finalmente dan en otras estructuras químicas, dan origen a la cal, ¿sí? También es un pegante natural. Los óxidos de hierro también son un pegante ya mucho más poderoso que el óxido de calcio y que la arcilla misma, ¿sí? Entonces, en la naturaleza podemos encontrar muchísimos pegantes. Entonces, algunos pegantes en la tierra son fuertes, como el óxido de hierro, y otros son débiles, como las arcillas. Entonces, eso va a hacer esa naturaleza, esos materiales, inclusive dentro de las arcillas mismas, las morionitas tienen más poder, más cohesión que las hilitas o que las caulinitas. Entonces, los diferentes tipos de pegantes pueden hacer que la fuerza, que la fuerza necesaria para cizallar los elementos o para ejercer el corte sean pequeñas, sean grandes o sean muy pequeñas. ¿Listo? Entonces, es otro factor que influye en la resistencia al cortante.
Entonces, dos cosas que influyen en la resistencia al corte de los suelos van a ser la cantidad de confinamiento que tenga y el tipo de cementante que haya en el suelo. Eso como manera introductoria. En general, como dice aquí este capítulo, este capítulo lo que busca es evaluar los parámetros de resistencia al corte de los suelos. Otto Moore, descubrió que los suelos fallan bajo una combinación de esfuerzos y esa combinación de esfuerzos se producen por combinaciones de compresiones y cortantes. Aunque nosotros a las estructuras generalmente lo que aplicamos son esfuerzos a compresión, esos esfuerzos a compresión que nosotros generamos dentro de las estructuras generan internamente unos esfuerzos de corte, ¿sí? Pero no son las compresiones las que hacen que el suelo falle, sino la combinación de esfuerzos cortantes y de compresión, ¿sí? Las compresiones puras no generan la falla de la estructura porque dentro de la estructura, al aplicar esas compresiones puras, se generan, además de los esfuerzos compresivos, también se generan esfuerzos cortantes que son los que hacen que las estructuras y los suelos fallen. Entonces, por eso es necesario evaluar el cortante en los suelos. ¿Para qué nos sirve esa evaluación de la resistencia al corte? Para hacer una selección adecuada de taludes, de terraplenes y de excavaciones, es decir, gracias a la evaluación del cortante, yo puedo decir, y de acuerdo al tipo del material, la pendiente que pueden tener los taludes, las excavaciones y los cortes en las carreteras. Entonces, para ello nos sirve poder evaluar la resistencia al corte. También para determinar la carga máxima que puedo colocarle a un suelo, dependiendo de la presión máxima que el suelo me resista, y eso es función de su resistencia al corte. También para determinar o para calcular o diseñar, ya no se llamaría fricción, sino se llamaría el rozamiento que ocurre entre una estructura, ya bien sea esa estructura de madera, de concreto, de acero, de aluminio, de lo que fuera, con el suelo. Me sirve la teoría del esfuerzo cortante para saber cómo es la interacción entre una estructura de cualquiera de esos materiales que mencioné y el suelo. Entonces aquí tenemos una definición de esfuerzo cortante, ya se los he explicado, entonces me la voy a pasar por encima. Ahí les va a quedar en las diapositivas que también les voy a enviar. Y aquí tenemos, bueno, aquí me faltó colocar una imagen, pero aquí tenemos más o menos lo que les estaba explicando. Aquí estamos aplicando a este suelo, esto es un ensayo de corte directo. Un ensayo de corte directo sobre el suelo. Voy a darle un poco más para que lo vean mejor. Entonces, un ensayo de corte directo, que lo vamos a ver con mayor profundidad a medida que avancemos, lo que se hace es aplicarle una carga de compresión, esta sigma B, al suelo, y se le aplica también una carga de corte, ¿sí? La mesa de corte donde se hace esto tiene una parte móvil, que es esta parte de arriba, y tiene otra parte que es fija a la máquina y que no se desplaza. Entonces, el desplazamiento siempre se va a producir por esta superficie que tenemos aquí, donde, que es la superficie límite entre la parte que es móvil y la parte que es fija a la mesa. Entonces, lo que hacemos es aplicar una fuerza horizontal lo suficientemente grande para que venza este confinamiento. Este confinamiento era lo que les estaba diciendo cuando la silla está vacía, cuando tiene Maggie Simpson o cuando tiene Homero Simpson. Y la cohesión va a depender de el pegante que haya entre esta parte que es móvil y esta parte que
que es fija. Ese cementante que hay allí, ya sea arcilla, hierro, óxido de hierro, óxido de calcio, lo que fuere, también va a impedir el desplazamiento de la parte móvil en el sentido que estoy aplicando la carga. ¿Listo? Entonces aquí vemos una muestra ya fallada, ¿sí? Está desplazada, fíjense, esta parte de la muestra antes era coincidente con esta zona de aquí y ya la carga que le aplicamos ya fue lo suficientemente grande para producir esa falla dentro de la muestra. ¿Listo? Dentro del suelo, estas cargas que estoy aplicando, tanto la carga vertical como la carga horizontal, que son esfuerzos principales aplicadas sobre las caras del elemento, producen internamente una fuerza de compresión sobre este plano redondo que vemos ahí. Entonces, estas fuerzas externas producen internamente fuerzas de compresión sobre el plano y fuerzas de cortante sobre el plano. Esa combinación de esfuerzos, estos dos, las flechas que están en rojo, son las que producen la falla del elemento. No los elementos estos azules o violetas externos, sino la combinación interna de corte y compresión que se produce dentro del suelo, en este caso con un ángulo de inclinación θ. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que les quede claro. La falla en los elementos, bien sea el suelo, y ya lo vieron, debieron verlo en resistencia a materiales, el concreto, el aluminio, la madera, el acero, todo. Las fallas en esos elementos no se producen por los esfuerzos estos a compresión externos. Las fallas se producen por combinación de esfuerzos de compresión y cortante que se producen internamente dentro del material. Eso lo descubrió el señor Otto Mohr. Entonces, después vino un señor Coulomb, que ustedes ya ese apellido les debe sonar familiar, pero no es el mismo. Este Coulomb es nieto del anterior, del que ustedes vieron por allá en Física 3, no sé si todavía se llame esa asignatura así, donde vieron electromagnetismo. Entonces veían que el flujo de electrones se medía en coulombios o en coulombs. ¿Listo? El coulomb ese de la electricidad era nieto del coulomb de los suelos. Entonces, este señor Coulomb determinó que el esfuerzo cortante estaba determinado por estos factores, donde ese o tau, el tau este que tenemos acá, este que tenemos aquí, ¿sí? Se puede utilizar cualquiera de las dos notaciones, es igual a la cohesión, que viene siendo el pegante o el cementante que tenga el suelo, ¿sí? Más el confinamiento, que vendría siendo el esfuerzo a compresión de los suelos. Esto era lo que me refería cuando colocaba la silla vacía, o Maggie Simpson, u Homero, la cantidad de confinamiento que tenga multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna de los suelos. Ok. Entonces, señores, este valor C que tenemos ahí, voy a intentar colocarlo más pequeño. Este valor C que tenemos aquí es la aportación que hacen los suelos de grano fino a la resistencia al corte del suelo. O sea, nosotros sabemos que hay suelos de grano grueso y suelos de grano fino. Los suelos de grano grueso son aquellos que podemos ver a simple vista, que son dominados por las fuerzas físicas y gravitacionales, como son la arena y la grava,
mientras que los suelos de grano fino, que son los referidos a esto, a la cohesión, los suelos yo creo que les dije al revés, los suelos de grano grueso se ven a simple vista, ¿sí? Esos suelos desarrollan fricción, ¿listo? Como son la arena y la grava, mientras que los suelos de grano fino desarrollan cohesión, ¿sí? Que son los limos y las arcillas. Entonces, dentro de esta ecuación tenemos una aportación de los suelos de grano fino y una aportación de los suelos de grano grueso al valor de la resistencia al corte de los suelos. Bueno, son las 11:30 y les había dicho que les iba a dar tiempo para los que ven otras materias de 12 a 2 y los que ven taludes también conmigo. Entonces, dejemos hasta aquí y seguimos la próxima clase con resistencia al corte. Que tengan una buena tarde, muchachos. Gracias. Gracias.